Jóvenes, vamos a continuar con el tema. Esta es la clase 10. Si recuerdan, dejamos pendiente la clase que teníamos de los bioelementos o elementos biogenésicos. Vamos a compartir la pantalla para que podamos seguir con el tema. ¿Sí? Vamos a poner la presentación exactamente donde nos quedamos, que fue esta lámina. Si recuerdan, hablábamos que los elementos biogenésicos están divididos en tres grupos. El primero de ellos sería elementos primarios, elementos secundarios sería el segundo y el tercero serían los oligoelementos. ¿Cuál es el criterio que se siguió para hacer estas tres divisiones? El criterio básico y principal es el porcentaje de elementos que componen a un ser vivo. Y habíamos comentado que los elementos más importantes o elementales, por así decirlo, que son los que se encuentran en una mayor proporción o en una mayor cantidad de los seres vivos, son 6 principalmente. Los elementos primarios son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Estos serían los principales 6 elementos que componen a un ser vivo. Y estos elementos se les llama primarios, ¿no? Después vienen los elementos secundarios, en los cuales los principales son calcio, potasio, sodio y cloro. Si recuerdan ustedes cuando hacemos un deporte, por lo general nos hablan de los electrolitos. Recuerden que nuestro cuerpo funciona a base de reacciones químicas. Todo en nuestro cuerpo son reacciones químicas y estos elementos que son de carga negativa y positiva son los que posibilitan que se lleven a cabo esas reacciones químicas en nuestro cuerpo. Por eso es tan importante que mantengamos siempre una alimentación que nos provea y que nos permita ingerir estos elementos. Entonces, primarios, secundarios y por último los oligoelementos, que son elementos que encontramos en una proporción mínima, en una proporción de 0.1% de un total de 100%, ¿no? Estos elementos, a pesar de que son en una cantidad ínfima, la falta de ellos en nuestro cuerpo puede suponer una serie de enfermedades, ¿no? No quiere decir que por ser tan pequeña su proporción no sean importantes. Yo les decía en la clase pasada, todos son importantes, ¿sí? El hecho de que hablemos de primarios, secundarios y en este caso oligoelementos, es una división nada más siguiendo un criterio de cantidad, no un criterio de importancia. Todos son importantes para nuestro cuerpo. Y por tanto nuestra ingesta calórica o nuestra ingesta nutricional deberá contener todos los elementos de los que estamos hablando, ¿no? Recuerden que algunos son esenciales, hay algunos elementos que nuestro cuerpo puede producir, pero hay otros que no, ¿verdad? Y hay otros que deberemos ingerir. Entonces, bueno, estamos hablando ya de algunas reacciones químicas que nuestro cuerpo necesita para poder utilizar estos elementos. Muy bien. Ahora bien, estamos hablando de la proporción, pero vamos a ver cuál es el elemento que se encuentra presente en nuestro cuerpo en una mayor proporción. Ahí en su libro, en la figura 2.2, viene el porcentaje de estos bioelementos en nuestro cuerpo. Y volvemos a lo mismo. El hecho de la proporción o la cantidad no nos marca una importancia. Obvio que todos los elementos de nuestro cuerpo tienen funciones específicas y estas funciones son por igual muy necesarias para el funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿no? Aquí estamos hablando de las proporciones en nuestro cuerpo, en el ser humano, ¿sí? Estas proporciones no aplican para otras especies. Vaya, no aplica para perros, conejos, plantas, bacterias, otro tipo de seres vivos. Esto es solamente para el cuerpo humano. Entonces, aquí habría de esperar. Fíjense que aquí hay una controversia. Hay autores y hay investigaciones que dicen que el carbono es el elemento que tiene mayor proporción en nuestro cuerpo, siendo que la mayoría de autores mencionan que el oxígeno, y en este caso nos vamos a ir con esta
con esta idea o con este concepto, el oxígeno representa un 65% de proporción, de porcentaje en nuestro cuerpo. 65% de nuestro cuerpo es oxígeno. Esto tiene lógica. Nos han dicho durante mucho tiempo que el agua representa 3/4 de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, a pesar de que son dos moléculas de hidrógeno, que es H2, tenemos una molécula de oxígeno, pero recuerden que el oxígeno tiene una masa atómica superior, un peso atómico superior al hidrógeno. Entonces, nuestro cuerpo tiene el 65% de oxígeno. En proporción, el segundo lugar, ahora sí lo ocuparía el carbono. El carbono, que es un elemento en el cual se ha basado la ciencia para determinar la edad de los seres vivos, vaya, de los vestigios o fósiles que se han encontrado, se puede determinar por medio de un estudio que se llama carbono 14, se puede determinar la edad de esos seres vivos, ¿no? Cuándo vivieron, aproximadamente cuántos años atrás tuvieron vida. Entonces, el carbono también, elemento importantísimo en nuestro cuerpo, viene el de todos los seres vivos. De hecho, toda la química orgánica, como lo vimos en una clase anterior, y como muy seguramente lo habrán visto con su maestro de química en primer y segundo semestre, la química orgánica toma como base las cadenas de carbono, las largas cadenas lineales de carbono, para determinar los elementos constituyentes o moléculas constituyentes de los diferentes seres vivos. Bueno, después tenemos en proporción al hidrógeno. El hidrógeno, que es también un elemento muy, muy importante en nuestro cuerpo, ahí tenemos aproximadamente 9.5. Les decía yo, funciones muy, muy específicas de todos estos elementos. El nitrógeno es del 3%. Una deficiencia de nitrógeno en nuestro cuerpo nos puede llevar a condiciones de daños nerviosos, porque el nitrógeno interviene durante la gestación, durante nuestro crecimiento in útero, en el vientre de nuestra madre, cuando estamos en formación. El nitrógeno es muy importante para el desarrollo de nuestro sistema nervioso, ¿no? De nuestras neuronas. Y bueno, el resto, habíamos comentado que aproximadamente el 95% de nuestro cuerpo está formado por estos 4 elementos principales. Y de ahí lo que representa esta parte roja de nuestra cabeza aquí, representa los demás elementos. El fósforo y el azufre, que junto con estos 4 ya mencionados serían los elementos bioelementos o elementos biogenésicos primarios, y ahí tendríamos también los elementos o bioelementos secundarios y los oligoelementos, que representan 0.1% de la cantidad de elementos en nuestro cuerpo. Entonces, jóvenes, insisto, esto solamente aplica para seres humanos. Recuerden que las cantidades de estos elementos y las proporciones de estos elementos es muy, muy diferente en todos los seres vivos. ¿Estamos? Muy bien. Bueno, no quiere funcionar el ratón. Ahí va. Muy bien. Bueno, como les venía comentando, voy a tratar de mover un poquito esta pantallita de la cámara en la que me están viendo. Ya se regresó. Los bioelementos se organizan en diferentes componentes químicos más complejos. Como les comentaba ahorita, los diferentes átomos de los diferentes elementos se van conjuntando, se van uniendo para formar largas cadenas de elementos que forman las moléculas. Y si recuerdan los niveles de organización, las moléculas nos van a permitir formar organelos, los organelos nos van a permitir formar el primer indicio de vida en un ser vivo, que es la célula tan importante, ¿no? Ahora, siguiendo estos niveles de organización, y permítanme hacer un recorrido en las clases anteriores, porque de eso se trata el conocimiento, chicos, que vayamos tratando de hilar, que vayamos tratando de unir todos los elementos de las diferentes clases para que comprendamos, para que nuestra comprensión de la función de un ser vivo sea mucho mejor, ¿no?
Recuerden que los conocimientos no son básicamente memorizar, no se trata nada más de seguir al pie de la letra un texto, no. Lo que buscamos y una de las competencias principales es de que ustedes puedan comprender, porque si no comprendemos los contenidos, muy difícilmente los podemos aprender. Y aprender significa tomar, conservar, tener esos conocimientos para siempre en nuestra cabeza, ¿no? Muchos de nosotros durante nuestra época estudiantil hemos estudiado y estudiado solamente para pasar los exámenes, para obtener una calificación, y realmente eso no es deseable. En la actualidad eso no es deseable, ¿no? En la actualidad es necesario que desarrollemos competencias, que aprendamos a tener un conocimiento duradero y sobre todo que podamos hacer algo con ese conocimiento, que podamos nosotros llevar a cabo diferentes funciones con el conocimiento que tenemos, ¿no? Ahora, ¿de qué se trata ahorita? Pues de que estos conocimientos nos puedan llevar a niveles superiores de conocimiento en una carrera o en un trabajo, puede ser, ¿no? Ustedes lo decidan en su momento. Muy bien. Entonces les decía, cuando nosotros agrupamos los diferentes bioelementos, vamos a tener la formación de moléculas. Estas moléculas son muy importantes. Yo les había dicho al inicio de la clase anterior que teníamos grandes biomoléculas, ¿no? Estas moléculas que se llaman eh, biomoléculas porque son las que componen a los seres vivos, se forman de átomos, de los diferentes elementos que ya les había dicho. ¿Y cuáles son los principales componentes de estas biomoléculas? Aquí los tenemos nuevamente, ¿sí? Se los voy a mostrar de nuevo. El carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Son los 4 elementos principales en las biomoléculas. Sin embargo, recuerden que tenemos más elementos formando estas biomoléculas. De manera rápida, ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos serían los principales o las principales biomoléculas. Y recuerden, si yo les pregunto algún día en alguna clase, en alguna participación, ¿de qué están formadas las biomoléculas? Pues de bioelementos. Es una cuestión lógica. Los bioelementos conforman las biomoléculas. Recuerden que los elementos forman las moléculas cuando se mezclan, al igual que los bioelementos forman las biomoléculas. Parece un juego de palabras y parece un trabalenguas, pero en realidad es algo muy lógico y ustedes lo van a ir comprendiendo poco a poco. Entonces les decía, las biomoléculas más importantes son definitivamente los ácidos nucleicos. Y el ADN y el ARN sería la división de estos dos elementos. Primero, el ADN es un ácido nucleico. ¿Y por qué se llaman ácidos nucleicos? Precisamente porque los encontramos en el núcleo de la célula, en el núcleo de la célula. Y el ADN presenta la característica principal que no sale del núcleo, no sale del núcleo. Por su tamaño no alcanza a pasar por los poros nucleares, entonces no puede salir del núcleo. El ADN siempre va a estar enclaustrado, encerrado o contenido dentro del núcleo. Y es ahí donde nosotros encontramos toda la información genética de nuestro cuerpo, ¿sí? Características físicas, características genéticas. Recuerden que existen dos tipos de características que nosotros podemos heredar a nuestros hijos. Las características visibles, que es el fenotipo, que es, por ejemplo, nuestro color de ojos, el tamaño de nuestra nariz, de nuestras orejas, el color de pelo, el tamaño de nuestra cabeza, nuestra conformación, si somos delgados, si somos gordos, si tenemos un mentón partido, si tenemos una mandíbula grande, una mandíbula pequeña. Todo esto es parte de un fenotipo, es decir, lo que nosotros vemos en las personas a simple vista, ¿no? Pero existen características que son genéticas, que probablemente nosotros podamos heredar ojos verdes. A pesar de que yo no los tengo verdes, probablemente en mi información genética, mi papá, mi abuelo, en el caso de ustedes, abuelo o tatarabuelo haya tenido los ojos verdes, y esa característica viene en el ADN, esa información genética viene ahí en mi ADN, y probablemente yo pueda heredar a mis hijos un color de ojos verde,
sin yo tenerlo de manera fenotípica, pero la tengo ahí guardada. Entonces, el ADN es el encargado de guardar toda esa información genética. Recuerden, cuando esa información genética se hace visible, se transforma en fenotipo, pero cuando la tengo guardada se llama genotipo. Esto es lo estoy tratando de explicar de una manera sencilla. Cuando veamos el tema del ADN y del ARN, lo veremos de una manera más extensa y más particular. Y tenemos también otro tipo de ácido nucleico, que es el ARN, que tiene algunas diferencias con el ADN, principalmente el azúcar que lo forma, ¿no? Mientras que en el ADN es desoxirribosa, en el ARN es ribosa, pero son azúcares que son pentosas. Y yo creo que esto ya lo entienden ustedes perfectamente porque lo dieron en segundo semestre en química orgánica. Ahí vieron cómo se lleva a cabo la formación de los azúcares. No me voy a detener en ese tema, pero esa sería la principal diferencia entre el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. Precisamente la pentosa que lo conforma, que es la desoxirribosa en el ADN y la ribosa en el ARN. Pero existen otras diferencias también, mientras que el ADN tiene una doble hélice formada por nucleótidos o por bases nitrogenadas, nuestro ARN solamente tiene una espiral o una cadena. Esa sería otra diferencia. Y la diferencia que les comentaba ahorita, mientras que el ADN no puede salir del núcleo, el ARN sí sale del núcleo. ¿Y por qué sale del núcleo? Bueno, precisamente porque es el encargado de ir hacia los diferentes ribosomas para recopilar elementos para poder replicar o copiar el ADN, ¿no? Recuerden que nuestras células están en un continuo producción, o en una continua producción, en un continuo generación de nuevas células, ¿no? Este proceso no se puede detener porque el día que se detiene, pues es cuando empezamos a morir y nuestro cuerpo se está renovando y renovando. Entonces, la principal biomolécula que tenemos en nuestro cuerpo, y vuelvo a lo mismo, no al decir principal quiero decir que es la más importante, ¿no? Pero los ácidos nucleicos son los que contienen todas nuestras características, son los que nos dan la identidad, es lo que nos hace diferentes de otras personas, vaya, es lo que logra que el ser humano tenga tanta diversidad, ¿no? Incluso, pues, ni siquiera tenemos las huellas dactilares iguales unos a otros, ¿sale? Entonces, el ADN y el ARN son elementos o biomoléculas muy importantes, muy especializadas, que llevan a cabo funciones que son muy complejas, ¿no? Pero que las iremos descubriendo poco a poco para que las podamos aprender y comprender en el orden inverso. Primero comprender y luego aprender, ¿no? Muy bien. Existen otros tres tipos de biomoléculas, ¿sí? Los carbohidratos, los lípidos y las proteínas, cada uno de ellos con funciones muy específicas y también formados por bioelementos, ¿no? Entonces, el primero de ellos, los carbohidratos, que se llaman también glúcidos, hidratos de carbono o azúcares, ¿no? Los carbohidratos, su principal función al ser ingeridos como alimento. Recuerden que los seres humanos tenemos que ingerir nuestro alimento, no podemos producirlo, ¿no? Y la base para nuestra alimentación es todo aquello que ingerimos en una dieta. No una dieta que nos da un nutriólogo, todo lo que comemos nosotros de manera diaria, esté balanceado o no esté balanceada, se llama dieta, es lo que nosotros comemos diariamente, ¿no? Entonces, los carbohidratos, su principal función es darnos energía inmediata. El azúcar es un combustible para nuestro cuerpo, es como la gasolina para un carro, ¿no? Es lo que nos da energía, es lo que produce esa chispa, esa reacción química que posibilita a través del ATP, posibilita que nosotros podamos funcionar, que podamos trabajar, que podamos respirar, que podamos vivir, que podamos digerir, que podamos hablar, que podamos escuchar, que podamos sentir. Todas las funciones del metabolismo, son posibles a partir de energía. Y los carbohidratos son la principal fuente de energía de nuestro cuerpo. Y esa sería su principal función. Después vienen los lípidos, que a diferencia de los carbohidratos, también nos proporcionan energía, pero es una energía que se puede guardar, ¿no? Nuestro cuerpo no es tonto, ¿no? El hecho de tener grasa en nuestro cuerpo es un almacén de energía
para los días difíciles, para cuando no podamos, vaya, nuestro cuerpo dice, bueno, no siempre vamos a tener carbohidratos para estar consumiendo, voy a guardar energía y esto lo hace gracias a las grasas. Las grasas tienen funciones más complejas, ¿no? La grasa forma parte de nuestro sistema nervioso, es muy importante para el desarrollo del sistema nervioso cuando nos estamos formando en el vientre de nuestra madre, pero bueno, al ingerirla nosotros, mucha de esta grasa se conserva en nuestro cuerpo. También nos sirve de protección, es una gran barrera de protección. Todo nuestro cuerpo tiene un tejido adiposo que nos protege de manera mecánica o de manera calórica, térmica, ¿no? Nos aísla del frío, nos aísla del calor cuando es necesario una u otra cosa. Vaya, las funciones de estas biomoléculas son muy extensas. Aquí estoy tratando de resumir las principales, pero les digo, cuando veamos el tema de una manera ya más individual o particular, ya veremos cada una de estas funciones. Finalmente, ácidos nucleicos, carbohidratos, grasas, finalmente proteínas. Las proteínas, para que me entiendan así muy rápido, las proteínas son los ladrillos de nuestro cuerpo. Al igual que en una casa tenemos un componente estructural, nuestro cuerpo tiene un esqueleto, nuestro cuerpo tiene tejido, nuestro cuerpo tiene músculos y nuestro cuerpo tiene huesos y pelo y bueno, todo lo que tiene nuestro cuerpo es estructura. Y la principal fuente de esa estructura son precisamente las proteínas, ¿no? Por eso, por eso es importante que nosotros podamos ingerir en nuestra dieta proteínas y proteínas, ¿no? Que pues tenemos proteínas de origen animal y tenemos proteínas de origen vegetal. Es aquí donde se da la gran discusión entre los que son vegetarianos y los que son omnívoros, que precisamente mientras los vegetarianos piden que el consumo no se haga de carne, pues hay personas que defienden el consumo de carne, puesto que es la principal fuente de la proteína. Y digo la principal, porque no es la única, pero bueno, no nos vamos a meter a debatir sobre este tema porque no queremos herir susceptibilidades y definitivamente a mí me gusta respetar las diferentes maneras de pensar y las diferentes conductas de todas las personas, ¿no? Digo, tratar de llegar a una verdad cuando hay dos corrientes o hasta más corrientes encontradas es muy difícil y no solo en este tema. Ustedes lo pueden ver en religión, lo pueden ver hasta en fútbol, lo pueden ver en muchos ámbitos, hasta en política, lo pueden ver en muchos ámbitos, que siempre va a haber opiniones encontradas y llegar a la verdad es muy complicado, ¿no? Pero bueno, nosotros lo vamos a ver desde el punto de vista biológico, nada más. Entonces, jóvenes, esta clase es pequeña, no me quiero extender mucho, esta es la temática, ¿sí? Todas estas biomoléculas pues tienen funciones muy específicas y eso lo vamos a ver en otra clase. No sé si se acuerdan de la nana Goya. Ustedes son muy jóvenes, entonces esta señora, le decían la nana Goya, ya falleció, y ella en un comercial de televisión decía eso, ¿no? Pero esa es otra historia. Entonces, en otra historia vamos a ver todo lo referente a las biomoléculas, las grandes biomoléculas. Pero recuerden, y se los vuelvo a repetir, y se los voy a estar repitiendo y repitiendo, porque son cosas muy importantes, ¿sí? Cuatro biomoléculas. Tenemos más moléculas, pero no son biomoléculas, ¿no? Tenemos el agua, tenemos la molécula de O2, que es lo que respiramos, tenemos moléculas de CO2, que es dióxido de carbono, tenemos muchas moléculas, tenemos la molécula de la sal, el cloruro de sodio, etcétera, pero las moléculas que forman la vida son las biomoléculas y solamente son cuatro: ácidos nucleicos, carbohidratos, lípidos y proteínas. Esas serían las cuatro. Es pregunta de examen, es pregunta de participación y lo debemos de aprender. Principales funciones: ácidos nucleicos, información genética, síntesis de proteínas. Son muchísimas funciones, luego las veremos. Principal función de los carbohidratos: producción inmediata de energía. Lípidos, almacén de energía, producción de energía también, pero es una energía conservada para que podamos
tomarla cuando la necesitemos, protección también, protección en nuestro cuerpo contra cambios térmicos y contra impactos. No quiere decir que a los gorditos no nos duela cuando nos peguen en la pancita, claro que nos duele, pero nos protege el tejido adiposo o tejido de grasa, ¿no? Y finalmente, proteínas, cuya función principal es tejido estructural, formación de tejido estructural. Estas 4 biomoléculas son las que conforman la vida. Son las que conforman la vida no solo de los seres humanos, sino de todos los seres vivos del planeta. Es algo común en todos los seres vivos, ¿no? Entonces, bueno, hasta los virus. Recuerden que el virus del coronavirus está formado por proteína muy, muy específica. Entonces, que no se considera ser vivo, insisto. Pero bueno, ese es tema para otra clase. Jóvenes, 10 clases, 10 resúmenes, 2 tareas, 307, 3 tareas. Que pasen un muy buen día. Voy a dejar estos videos en la dirección, ahí en el Departamento de Orientación Educativa voy a dejar estos videos en una memoria. Para jefes de grupo les encargo, personas que no tengan conexión a internet pueden ir a la escuela con una memoria a recoger estos videos y ya los pueden ver de manera local en su casa. No necesitarían la conexión a internet. Lo que sí es cierto, chavos, es que todos, absolutamente todos alumnos, tengan internet o no tengan internet, deberán de tener todas sus actividades completas. ¿Por qué? Porque si no las tienen completas, obviamente su calificación va a ir hacia abajo. Y recuerden también que su participación es muy importante. Si tienen la posibilidad de conectarse en las clases en vivo, se los agradezco, porque es la manera en que yo los conozco y es la manera que yo los evalúo. A mí me gusta que participen, me gusta que podamos vernos cara a cara. Les comunico los enlaces para las clases en vivo. Recuerden que algunas clases en vivo no las voy a publicar por cuestiones de privacidad. Por eso no estoy publicando algunas de las clases que estamos viendo. Sus participaciones no las estoy publicando porque considero que es algo privado. Algunos de ustedes se ponen nerviosos, se equivocan en algunas palabras, no tiene ningún problema. Para mí, yo no le veo ningún problema equivocarnos, es de humanos. Yo mismo a veces cambio algunas palabras o a veces digo algo que a lo mejor no es tan cierto, pero bueno, es lo que me ha dado la experiencia, es lo que me ha dado el conocimiento a lo largo de estos 25 años dando clases. Entonces, chicos, pues nos vemos en la próxima. Les encargo sus resúmenes. Por ahí les había pedido a los jefes de grupo que me manden sus tareas por WhatsApp o por correo para efectos de yo hacer los reportes, mis evidencias para la dirección del plantel y la coordinación académica. Seguimos en contacto. Yo me pongo en contacto en cuanto tengamos la siguiente clase. Chavos, es un gusto trabajar con ustedes. Déjenme ver, ya no hay dónde. Aquí está, dejar de compartir y vamos a terminar la clase en esta parte. Un gusto saludarlo. Nos vemos en la próxima.